Doña Lilian Pagán es una persona que la llamamos siempre pues un poco, y ya como el año concluye, viene la etapa ya pues decisiva de la campaña electoral a partir de enero. Entonces un poco pues ¿qué yo vi una encuesta pues haciendo unos vaticinios medio meteorológicos y cosas, pero bueno, es un poco analizar qué ha pasado este año, cómo se ha comportado y qué podrían, ¿verdad? Como dirían ceteris paribus, pasar quizás, cómo se podría perfilar el mercado electoral, además de unos productos novedosos que la firma pues encuestadora CISA Research Group va pues a disponer a favor de pues los interesados en algo muy novedoso y muy ambicioso. Y entonces siempre es un placer y un prestigio de que cuando invitamos pues a esta dama nos saca un tiempecito para compartir con nosotros. Encantado, muchísimas gracias, dama. Muchísimas gracias por habernos invitado de nuevo, Héctor. ¿Cómo? Para mí es realmente un honor estar en este programa, siempre me siento muy a gusto y muchísimas gracias. Cómo no, gracias. Bueno, un poco luego de que ya pues se hayan perfilado las candidaturas presidenciales, este año que concluye, que es como para decir, bueno, se siembran los perfiles de los candidatos, si hay algún posicionamiento y todo. ¿Qué es lo más destacado, qué es lo más que le ha llamado la atención a ustedes como expertos, como medidores de cómo concluye el año político, para dar paso a partir ya de la segunda quincena de enero a lo que uno entiende ya que se abre la zafra definitiva? Bueno, en sentido general, yo creo que han habido momentos decisivos en cuanto a la situación electoral. Durante este año estuvo el momento a principio de año donde se concretizó la salida de un grupo importante del PRD hacia el PRM, y eso produjo a nivel de las mediciones realmente una especie de fraccionamiento del electorado, donde no sé si te acuerdas que en ese momento todos los candidatos del PLD subieron hasta 60, 70, 80, incluyendo los candidatos que ahora pues ya no están en el terreno político. Luego entonces las mediciones que se hacían, que nosotros hacíamos hasta abril, mayo, eran mediciones de un sistema o de un panorama electoral relativamente estable, en el sentido de que el PLD fue volviendo otra vez a los niveles de su posicionamiento, y que habían una serie de personas que han estado presentes en el panorama, incluyendo obviamente a Leonel Fernández. Hacia abril, mayo, nosotros sacamos una encuesta donde Leonel tenía aproximadamente un 53, 54% como potencial candidato. Margarita le hubiese ganado a todo el mundo en primera vuelta. Entonces, obviamente que eso me parece a mí como hace 100 años realmente, en términos de los movimientos que se han venido dando. Luego, después de ahí, después de mayo aproximadamente, que fue la última encuesta que nosotros hicimos, había un panorama totalmente difuso. Y ahora mismo, pues, nosotros acabamos de medir a nivel nacional. Precisamente estamos en proceso de procesamiento de la data, precisamente en eso, algo como para finalizar qué pasó y cuáles son las tendencias, ese tipo de cosas. Eso no creo que se dé a publicar sino a partir de enero, porque todavía la situación está muy fluida, pero es un panorama totalmente diferente. Yo creo que el año varía mucho dependiendo del momento que uno lo ve, muy estable en los primeros meses.
difuso a mediados de año, y ahora mismo es muy volátil, diría yo. Okay. Muy volátil, mucha gente sube, baja de una medición a otra. Yo creo que es el gran reto de todas las encuestadoras el año que viene. Y bueno, no solo las encuestadoras, sabemos que en este momento todas las encuestadoras a nivel internacional están teniendo una crisis. Todas. Bueno, sí, eso he visto realmente qué es lo que está pasando. Eso sería un tema de un programa entero. De un solo programa. Sí. Pero obviamente que incluso leí un artículo de New York Times hace unas 2 semanas donde el gurú de la predicción, Nate, decía que definitivamente las encuestadoras del mundo están en crisis. El Instituto Nacional de Estadísticas de Gran Bretaña, donde hubo ahora mismo un descalabre de las encuestadoras que predecían una cosa que luego fue totalmente distinta. Hay una serie de hipótesis que se están dando, que sería muy interesante verlas, claro. Las diferentes hipótesis que se están dando de algunas metodológicas, de problemas metodológicos que yo creo que ahí hay que realmente hacer hincapié en eso, pero también están viendo el tema del cliente, vamos a decir entre comillas, del potencial votante incómodo que ya no quiere contestar. Entonces eso a su vez está dando, según ellos, muchas distorsiones en cuanto a el tipo de gente al que uno está llegando, y es realmente una forma de como decir, yo no te voy a hablar más. Ya yo tengo suficiente personas que me están preguntando. Por ejemplo, él decía, usted entra a una página y a los 2 minutos le sale una encuesta. Dígame cómo le fue en su experiencia. Usted coge un teléfono para llamar, para quejarse de algo en cualquier institución de servicio, y antes de usted hablar con una persona, la persona le dice, ¿a usted le importaría llenar una encuesta después que usted termine? Entonces dice que la gente está cansada de que le estén preguntando. Es como dirían en el argot de buen dominicano, o sea, la gente está harta de tantas encuestas. Exactamente, y que obviamente hay muchas personas que, ahora todo el mundo es encuestador también, que eso también ha contribuido mucho a ese cansancio que existe. Uno ve, nada más tiene que ver la televisión, hay encuestas en la televisión, sí, hay claro. Encuestas en el radio, hay encuestas en la calle, la gente sale, entonces todos son encuestas. Sí. Todos son encuestas. Sí, los periódicos tienen encuestas constantes. Los periódicos tienen encuestas. Sí. Y no solamente de esto, ya que te dice cuántas veces tú te levantas antes de ir al baño y eso es una encuesta. Sí. Entonces, obviamente que es un problema. Ahora, metodológicamente yo creo que hay un tema fundamental, y ese es el asunto de que no todos los elementos están siendo incluidos para formar una muestra representativa de la población de votantes. Cada vez más la tasa de no respuesta ha ido aumentando. Cada vez más los segmentos exclusivos están cerrados a los que uno no les llega. Cada vez más los diferentes subsegmentos producen distorsiones, grandes distorsiones. Por ejemplo, si uno hace una muestra por internet, tiene unas características totalmente diferentes a lo que sería una muestra telefónica o lo que sería una muestra cara a cara. Entonces, si uno se queda con una sola metodología, necesariamente tú vas a estar dejando afuera un grupo importante de personas que te dan la visión del todo, la visión global. Entonces, yo creo que ese es el gran reto de las encuestadoras, no solamente dominicanas para la predicción, sino también el gran reto para las encuestadoras a nivel internacional, de desarrollar métodos híbridos en términos de modelos específicos que se incluyan diferentes metodologías para obtener una visión de qué es lo que va a pasar.
¿Cómo no? Y uno también ve el caso de Argentina, que finalmente ganó Macri, pero primero lo que se vaticinaba con Scioli que iba a ganar en una primera vuelta. No fue así. No fue así. Las ventajas tan amplias que se le daban a Macri en la segunda vuelta fue muy cerrado, y entonces se vuelve, porque parece que es una peste a nivel internacional, o sea, de fallar casi todo el mundo. Y en los Estados Unidos ahora mismo, el caso de Bieber, por ejemplo, de que se le daba que iba a perder en Kentucky, 44-53 de su oponente, y fue al revés. Sí. Él ganó con 56, casi 53%. Entonces, eso está sucediendo aquí, está sucediendo en Europa, está sucediendo en los Estados Unidos y está sucediendo en toda América Latina. Entonces, pero eso es una muy mala señal para los partidos, no solamente para ustedes, las firmas encuestadoras, sino para los partidos políticos y hasta para el mercado en sentido general, porque uno nada más ve el producto político, pero más allá del producto político, por ejemplo, esa cartera de clientes que tienen ustedes, que es amplísima del sector privado, entonces un poco es una crisis, se podría decir, un poco generalizada, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno tiene un producto específico o un servicio específico que analizar, uno tiene un target muy específico. Entonces, los targets específicos se analizan desde el punto de vista híbrido, en el sentido de que uno hace encuestas y uno hace estudios cualitativos. Entonces, cuando uno tiene un servicio, un cliente, pues entonces tú lo diriges. Hay servicios que son exclusivamente clase media, media alta, de personas de tales edades. Entonces tú vas a ese segmento. Y mientras tú estés hablando con la persona que realmente tienes que hablar, todos los resultados van a tener que ser correctos en el sentido de realmente entender lo que dicen las personas. El problema es cuando tú tratas de hacer predicción, como es el caso de la predicción de los políticos, tú tienes que predecir al universo de votantes. Sí, claro. El universo de votantes está compuesto por hombres, por mujeres, por edades, por niveles socioeconómicos y por diferentes tipos de personas. Entonces, cuando tú tratas de hacer ese tipo de predicción, entonces tienes que asegurarte que todos los elementos tengan la capacidad de ser incluidos en esa muestra. Y lo que está sucediendo es que la forma de llegar a los diferentes subsegmentos ha variado grandemente. O sea que la estrategia tiene que ser la misma, utilizar diferentes metodologías, desarrollar modelos para la predicción, pero también oír a la gente de manera sistemática en términos de grupos focales, de entrevistas a profundidad y desarrollar realmente un modelo. Y en eso está CISA y en eso yo creo que está casi todas las firmas que están preocupadas, porque cuando uno predice algo y luego se equivoca, pues realmente va en términos de su credibilidad, pero en este país mucho más allá. En este país va en términos de tu honestidad. Sí, claro. No solamente credibilidad o que manejaste mal una muestra, sino que no, es que tú eres deshonesta. Sí, deshonesta, te vendiste, te compraron, por tanto dinero te dicen que publican. Claro, claro. También un poco porque la gente ve que como aquí hay de todo y aquí hay para todos, o sea, gente que, ¿verdad?, que hay personas inescrupulosas que se prestan a publicar cualquier cosa y a bueno, tal firma encuestadora sin generales de ley, como se diría, pues nada, aparece fulano tal encabezando cualquier cosa, y entonces un poco es lo que lleva al cierto escepticismo, aunque finalmente la gente en sentido general sabe cuáles son las firmas que tienen reputación, credibilidad. Eso te iba a decir, Héctor, realmente los que hacen eso son los menos. Sí. Y sabemos más o menos de dónde vienen o cuál es su... Pero yo creo que el problema mayor existe cuando tú submuestreas o sobremuestreas de determinados segmentos. Porque es que los resultados realmente no se parecen en lo absoluto. O sea, cuando tú me dices que un candidato que a mí me da un 1%, tú tienes un 15, un 20, un 25, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Obviamente que de ninguna manera eso es cuestión de... Se puede explicarse en muchísimas ocasiones por el hecho de que yo soy de un partido o simpatizante de un partido o tú simpatizante de otro, o porque tú te mediste o no. Es que realmente las diferencias son tan grandes que tú dices, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Muy por encima del error muestral. Pero totalmente, y estamos hablando ya
a nivel general de que tenemos que aceptar un error mayor ya. Sí. Tenemos que aceptar un error de un 6, un 7%, no un 2, un 3, sí. por ese sistema. Pero cuando tú tienes un 20% o cuando tú tienes resultados inversos a lo que tú estás prediciendo, entonces preocúpate, porque realmente es un asunto que tiene que ver. Ahora bien, las encuestas tienen esa capacidad de predicción. Cuando tú tienes una serie que es más o menos estable y sistemática. Pero, por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la serie estable o sistemática que nosotros tenemos para poder hacer predicción? Porque en enero pasaba una cosa, en febrero pasó otra, en marzo pasó otra, en abril pasó otra, y entonces tú dices, hay gente que estaban en juego y ahora no la hay otra gente que entraron. Entonces, la predicción tiene que ver mucho con los modelos que uno puede desarrollar de mediciones sucesivas. Entonces, yo creo que eso es un serio problema que tenemos en este momento, que la verdad que ahora mismo yo no te diría que yo pudiera hacer, y acabo de hacer una encuesta de 49,000 encuestas a nivel distrital. Y eso no lo hice de manera propia, sino lo hice fui una de las firmas contratadas para analizar el posicionamiento de los alcaldes y de los directores de distrito. Estamos hablando que fue un censo prácticamente. Sí. Y usted me preguntas a mí, esos resultados a nivel global, cuando tú los ponderas para presidencial o general, yo no te podría decir que eso podría ser ahora mismo, porque lo que sucedió en octubre con esas encuestas no es lo que está pasando en este momento. Padre amado, celestial, es muy arriesgado. Entonces, la verdad es que es un reto muy interesante. Yo creo que va a depender mucho de las firmas encuestadoras que pueden acumular información para el futuro, de cómo se está comportando las personas, y entonces yo creo que en enero hay un congreso en Gran Bretaña precisamente para analizar todos los errores de las encuestadoras de allá, y creo que es una de las cosas que yo pienso hacer. ¿Cómo no? Bien, pues vamos a solicitar la anuencia de doña Lilian Pagán. Ella es pues la más alta ejecutiva de la firma encuestadora CISA Research Group. Vamos a un corte, ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.